El pedagógico es una institución de profundo arraigo político e histórico y que se vio involucrada y comprometida inmensamente con el desarrollo de las políticas del gobierno popular. En este cuarto video sobre el pedagógico del 70 al 73, ustedes van a ver y van a escuchar la opinión de dos compañeros, uno de filosofía y el otro de pedagogía en física. Nos van a entregar la opinión de cómo fue la vivencia del 70 al 73 al interior del pedagógico. Y también nos contarán sobre las actividades culturales y políticas dentro del pedagógico para esos años. Y sin duda alguna nos contarán también cómo fue su día al interior o cerca del pedagógico de la Universidad de Chile para el día 11 de septiembre de 1973. Los dejo con ustedes, los dos compañeros. Mi nombre es Héctor Morales, estudiante de la prueba y entré a pedagogía en física. Me llamo René Amigo, estudié filosofía en el pedagógico, ingresé el año 72. Un primer acercamiento con la universidad o con la organización de los estudiantes universitarios la tuve en Cabildo, donde participé en la jornada de trabajo voluntario. Pero también había tenido algún acercamiento a propósito de lo siguiente. Los estudiantes del pedagógico tenían una selección de la que hay fotografías dando vuelta por ahí. Y los carabineros también tenían un equipo de fútbol. Y a alguien del pedagógico se le ocurrió que era bueno confraternizar con carabineros, porque habitualmente los encuentros eran en la calle, eran a pedrada y el agua de guanaco o los palos. Y se hizo un partido de fútbol en el estadio de la escuela de carabineros. Yo vivía al lado y como mi interés era ingresar al pedagógico, fui a ver el partido. Los primeros 45 minutos no sé el resultado, pero fueron peleados y más de algún golpe, más de algún empujón. El segundo tiempo ya los ánimos estaban caldeados y se armó una gresca fenomenal. Se dieron de patadas, puñetes, empujones y finalmente los muchachos del grupo de los estudiantes salieron corriendo y se refugiaron en los camarines. Y detrás de ellos llegaron los carabineros, sin lumas, esta vez sin cascos ni nada, pero a pegar. Y recuerdo que los muchachos del pedagógico cerraron la puerta y empujaban desde dentro y a alguien se le ocurrió comenzar a gritar: ¡Autonomía universitaria! ¡Aquí hay autonomía universitaria! Y hasta ahí llegó ese partido de fútbol. Una vez que ingresé al pedagógico a estudiar la carrera de filosofía, recuerdo que en esa escuela había un ambiente que era muy especial, porque había grupos bastante particulares y que miraban con algo de distancia la actividad política. Pero los militantes de izquierda, que éramos un grupo, yo creo que reducido, nos organizamos y decidimos participar en la fiesta Mechón. Y se hizo una actividad en el gimnasio Manuel Plaza, que estaba en la Plaza de Gallo. Y recuerdo que ahí hubo una gran cantidad de gente y nosotros llegamos allí y teníamos que tener una consigna que nos identificara, que se viera que la gente de filosofía no era ajena a lo que se estaba viendo en Chile. Y me acuerdo que surgió la consigna: Marx, Sócrates, Platón, filosofía en acción. Al día siguiente le causó un tremendo escozor a la gente que estaba en el centro de alumnos, a los grupos anarquistas, grupos nihilistas que habían, porque ¿cómo era posible que en este templo de la filosofía se les colara esto tan banal y tan cotidiano de ligar el quehacer de la escuela con lo que estaba pasando en Chile? Con el desafío de explicar políticas de dirección, algunas bien hechas. Yo creo que a veces hacíamos abuso del espacio. Nunca olvidaré una vez que nosotros, para irradiar energía desde el pedagógico, tenemos grandes parlantes, música, ese famoso álbum de Quilapayún, por Vietnam, era casi una cuestión cotidiana, como en esas carreras no hay recreo como en el colegio, distintas, en este caso, módulos antiguos del pedagógico donde estaban las carreras. Y llegó el profesor Hernández Loyola, muy notable hombre de literatura, prestigioso, digamos, y muy indignado, casi a retarnos, llamó la atención. Y ustedes que se creen, miren, basta, ustedes tienen esta música, estamos haciendo clases, ¿qué no se puede hacer clases? Ustedes están con esos parlantes. Rápidamente bajar los parlantes.
A ver, el centro de alumnos de la escuela de filosofía era bastante particular, porque había allí, me acuerdo, un dirigente que era muy especial, John Patilo, un tipo que había vivido en Francia, que tenía estos aires europeos, se paseaba por el pedagógico, recuerdo, con su cabello largo, con un abrigo de cuero negro y con botas. Y él miraba el mundo desde su altura y guiaba a los estudiantes por cosas menos terrenales que lo que estaba pasando en Chile. Surgió un grupo allí que se hizo llamar GD y aparecían rayados en los muros GD. Nadie sabía qué era el GD hasta que resolvieron tomarse la escuela y este GD era el grupo droga. Ahora, yo creo que en aquella época, cuando hablamos de grupo droga, tal vez fumaban marihuana y no sé si alguno habrá consumido alguna droga distinta, ¿no? Pero para nosotros que éramos de izquierda y para el resto de los centros de alumnos y para el centro de alumnos del pedagógico era, digamos, muy duro que en un centro de estudiantes particular se tomaran la escuela paralizando las clases cuando una de las consignas nuestras, recuerdo, era trabajar, estudiar, y apelábamos a ser los mejores estudiantes. Por tanto, no había que paralizar las clases. De modo que vino la retoma. Fue una mocha grande. Recuerdo que había un salón en el primer piso. Deben haberlo tenido tomado 2 días, tal vez 3 días. Y cuando entramos, el salón, y en particular el muro que estaba atrás, todavía recuerdo que tenía una imagen de una mujer. Y había sido pintado por los tipos que estaban allí, volados, drogados. Entonces habían pintado con las manos, pasado las manos por el muro y habían hecho el rostro de una mujer. Y me acuerdo que lo sacamos. Ahora, en ese centro de alumnos había varios, o pasaron por allí varios, que habían sido dirigentes del MIR, de los fundadores del MIR. Uno que cojeaba, no me acuerdo cómo se llama. El famoso Chico Zorrilla. El Chico Zorrilla estaba allí. El Chico Zorrilla estaba allí. Y el ideólogo era un profesor de la escuela que era Juan Rival. Era de los ideólogos del inicio del MIR. Y como ese había una serie de otros grupos que coexistían y trataban de hacerle la vida imposible al centro de alumnos. Nosotros que estudiábamos en esa escuela, por tanto nos pegábamos más al lado del centro de alumnos del pedagógico. El poder del centro estudiante, porque bueno, habíamos ganado con mayorías inmensas. También, digamos, ese volumen, esa energía política que nos llevamos, es como el lugar donde yo me despliego y logro tener amigos, gente, algunos que recuerdo, otros no recuerdo, otros que tengo la mejor opinión, otros que no tengo muy buena opinión, pero es la forma, en mi presentación en sociedad, en sociedad política, este muchacho tan especial que era un lugar tan pobre, digamos. Entonces, para mí eso tenía un gran valor, digamos, el pedagogía. Yo no sé, con el paso del tiempo no he logrado explicarme cómo teníamos tanto tiempo o cómo hacíamos tantas cosas. Estudiábamos y teníamos, digamos, ahí la presión de nuestras organizaciones políticas en el sentido de que teníamos que ser los mejores estudiantes. Había que estudiar. Leíamos. Era de rigor leer El Siglo todos los días. Y si leías El Siglo tenías que leer los diarios de los socialistas, tenías que leer El Mercurio. Es decir, había que estar informado leyendo. La editorial Quimantú, recuerdo que tenía un lanzamiento de libros enorme, ¿no? Y había textos que eran semanales, había textos que eran mensuales, estaban los textos ideológicos, estaba la novela, estaba la curiosidad, las revistas. Recuerdo que había festivales de cine en el Instituto Chileno Soviético, por ejemplo, de Cultura, y cómo podíamos nosotros perdernos la jornada de cine. Íbamos al cine, íbamos a comer a la UNTAD. Íbamos a las marchas, participábamos en trabajos voluntarios, teníamos grupos de amigos, de amigas, pololeábamos, teníamos familia. ¿Cómo lo hacíamos? No sé. Pero lo hacíamos. De alguna marcha que salió desde el pedagógico, más de alguna. ¿Cuántas marchas habrán organizado desde el pedagógico? Yo creo que haber marchado muchas veces desde el pedagógico por Macul, Irarrázaval, se nos sumaba la gente de los liceos, a veces marchamos por la avenida Grecia hacia el centro de Santiago. Y actividades de propaganda. Yo recuerdo que había un compañero cuyo padre era parlamentario y por alguna razón el padre o él, no sé, viajó en esa época a Argentina y llegó con una chaqueta de gamuza argentina.
y se realizó una jornada de propaganda en la calle Maco. Y a él le correspondía, porque era dirigente, no estaba pintando, él estaba un poco más atrás. Y los demás estábamos ahí con las brochas y los tarros pintando. En eso aparece gente del FER, Frente de Estudiantes Revolucionarios, del MIR, y se produce un conato. Y el grupo que estaba a cargo de la seguridad los enfrentó, trató de que no pasara mayores, pero de pronto esto se desbordó y los que estábamos pintando teníamos la misión de terminar nuestro rodeado. Nosotros pintábamos, los otros se empujaban, se decían cosas y este compañero de detrás dice: no, los que pintan siguen pintando. Pero cuando ya la pelea pasó a mayores, ¡hay que ir a pelear! Y una compañera, recuerdo que toma el tarro de pintura que tenía, viene un muchacho del MIR y ella, en lugar de tirarle el tarro de frente, lo tira de lado y roció a todo el mundo, pero en particular a nuestro compañero dirigente, cuya chaqueta de gamuza argentina quedó hecha pebre. Yo creo que eran cotidianos, hablar del número de marcha. Tal vez uno podría distinguir, digamos, trascendencia algunas respecto a otras, pero había algunas que tenían el desafío de llegar desde Macumaje, llegar al centro, eran bastante largas, pero tenían la trascendencia que ya se entendía políticamente, porque pasar la marcha, se iba sembrando consignas, se iba sembrando conciencia, se iban sembrando llamados a estas banderas. Desde el punto de vista era muy inteligente esto de avanzar por la calle, porque en una época no hay internet, no hay nada, la televisión es muy incipiente, hay una carencia comunicacional muy fuerte. Entonces el marchar por avenidas como Irarrázaval era también sembrar información, sembrar consignas con sus contenidos. Mucho. Yo la que recuerdo una vez que ahí, a la altura de Pedro Valdivia, estaba el grupo móvil con su guanaco, había, no sé a qué altura, la cosa que nos abrió las puertas de unas niñas que tenían una peluquería. Y esto arrancar por los padres, nos metimos ahí. Sabía que estas marchas tenían ese efecto. Porque esas niñas que están en esa peluquería habían adherido a la simpatía de los estudiantes. Ellas, entre este mundo y el mundo de los estudiantes, ellas no vacilaban. Era el mundo de los estudiantes que la llevaba. Y a ellos se les abrían las puertas, se les acogía. Era también se reclutaban conciencias con él. El marchar era muy importante. No, las marchas muchas, era una cosa cotidiana marchar. La marcha por Hernán, por ejemplo, a Valparaíso, 3 días marchando. Y era eso, pasar por todos los pueblos marchando con esta idea de que Hernán... Yo no estuve en esa marcha, eso fue el 69, tengo entendido. Supe de ella todo lo que pasó, pero no tuve el honor de haber participado. Respecto a esto, yo recuerdo en particular que en los días del año 72, paro de octubre de 1972, comienza un desabastecimiento grande y nos tocó en alguna ocasión salir a repartir harina. Yo no me acuerdo por Quinta Normal, a un molino, cargaron un camión con harina y debemos haber sido 6 o 7 muchachos. No era sencillo, ¿no? Nosotros ahí entre dos y muchas veces compañeras, terminamos la jornada ya al atardecer y nos dimos cuenta que quedaba un quintal de harina. Y se produjo una discusión muy interesante. ¿Qué hacemos con este quintal de harina? No todos los que participábamos en los trabajos voluntarios teníamos un compromiso político permanente, regular. Había gente que no tenía ninguna militancia, pero que se sentía identificada con el proceso que se estaba viviendo. Y alguien dijo, repartámoslo, pensando en su situación personal, familiar. Y alguien, me acuerdo que sale y me dice, no, compañero, no podemos estar pensando desde el individualismo. Y alguien más político dijo, ¿y si lo llevamos al centro de alumnos del pedagógico? Alguno pensó seguramente, ¿y si lo vendemos? Hasta que, no recuerdo quién sería, puso la nota política y correcta. No, dijo, hay que revisar las guías de despacho y tenemos que recorrer las 6 o 7 panaderías por las que pasamos y hay que revisar lo que entregamos y se devuelve el kilo de harina. Y si no, se devuelve al molino. Y la otra que estaba narrando, a modo de ejemplo, esta cosa de unos muchachos del que carrera, no sé qué grupo, pero eran del pedagógico, tenían una orientación religiosa budista, o del yoga budismo. Y este grupo, parece que a Chile había venido un líder religioso budista, y la cosa es que ellos lo habían invitado al pedagógico y iban a organizar, creo que hacia el lado de biología, venían con él. Era algo tan simple, sencillo y normal, y con absoluto derecho.
si eran estudiantes como todos nosotros, solo que ellos no eran políticos, tal vez eran políticos, pero en este caso la actividad que tenían tenía este carácter religioso, y nosotros supimos que había llegado este vudú, digamos, y pensamos que es un sacrilegio, era una ofensa, era algo así como que se vienen a meter en nuestros territorios, y me acuerdo que para ponerse rojo vergüenza, cosa que yo hago en este momento, hicimos la acción de ir a sacarlos de ahí, echarlos, y efectivamente se los compañeros que fueron a sacarlo y se les sacó. Eso fue, no, eso fue usted, como se dice hoy día, súper ordinario. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? No, les cuento algo peor todavía, así como éramos muy cuadrados. Una vez, al lado de la fecha, se hizo una actividad en el teatro de la Universidad de Chile que hay en Tarapacá, y ¿saben ustedes que iban a actuar? Los Jaivas. Estaban recién organizándose, y evidentemente eran hippies, no como vestir, el pelo, y yo creo que también fumaban marihuana, era más allá, ¿no? No, pues si en la fiesta encontramos gente que fumaba marihuana en esa fiesta del trabajo. No, esa gente, era para echarlo a batar, por fumar marihuana. Pues yo nunca fumaba, pero tengo mucho respeto por la gente que fuma marihuana. Pero lo voy a contarme algo. Bueno, un compañero de la ADEP, que él dio la orden de echarlo a Jaime. Imagínate. Y era un compañero de la dirección de estudiantes. Sí. No vamos a dar nombres. No, se tuvo jamás. Respeto a él. ¿Te acordarás de eso? Sí, y él, si no me da vergüenza, él le da 5 veces más vergüenza. Es que esas cosas también revelan lo voluptuoso, lo avasallador. Bueno, y también se había sido así porque habíamos enfrentado muchas peleas anteriores que tú estás apostando mucho. Tengan en cuenta que el pedagógico tiene, la juventud comunista se desarrolla, crece y logra esta energía política tras muchas peleas anteriores. Y Ana Frey, su elección en el año 64, y quien asume después en la juventud cristiana. El primer revés político que tuvo el gobierno de Frey fue el pedagógico, porque ellos eran soberanos, habían llegado a la revolución en libertad, todo ese cuento, patria joven, bueno, al estilo de ellos, reforma agraria de Macetero, todo eso. Pero así son los cristianos. Muchos de ellos son respetables. Después pasó, lo que quiero narrar, es que él tuvo un viaje a Estados Unidos que se comprendió mal y se le acusó, o se supo, no solo la acusación, que había tomado unos té con la mujer de Nixon. Probablemente eso fue de estas tantas cosas que tienen los políticos, gente de cultura, cualquiera sea el formato, con gente de gobierno. Y la cosa es que se supo eso y acá se le acusó. Pero, mira, y de ahí me acuerdo que quedó súper complicado su imagen política acá en Chile. Y una acción que él hizo, muy propia de él, le sacó a hacerse antipoeta, se sentó en una de estas bancas, pero sentado acá en la baranda, ¿verdad? Y puso al lado un tremendo afiche que le había comprado en Estados Unidos, que era esta dramática huida de los niños de Vietnam desnudos, heridos por la bomba de Nepal. Una foto histórica que surgió. Pero esa es una foto nueva, en la época esa foto recién se estaba conociendo, después hasta el día de hoy trasciende eso como la evidencia más fuerte, más criminal de los norteamericanos en Vietnam. Y él aparecía ahí sentado con esa ficha, disponible para conversar con quien era el tema. Y todos, como le teníamos queriza, pasábamos de largo, estaba el viejo más gustando. Pero bueno, se detenía, pero 2 o 3 o 4, ¿no? Esa era una escena, como se dice, antipoética, pero eran cosas que se veían. Varios, porque eran los dirigentes, sí, el compañero que era presidente del pedagógico, eran los dirigentes que tenía y se merecía y se había dado el movimiento estudiantil. Está Martín Pascual, está Alejandro Jiménez, me acuerdo de Iván Parvex, un socialista, que era un tipo muy agradable, muy simpático, ¿no? Que tocaba guitarra. Me acuerdo de Pedro López, el guatón chef, que era así, gordito, usaba unos lentes que eran comunes en la época, al estilo de Salvador Allende, de marco muy grueso, tenía unas cejas enormes, crespo, pelo negro, y la verdad es que cuando se enojaba el guatón chef, había que estar lejos porque la verdad lo hacía sentir a uno tan culpable de todo lo que había ocurrido.
En mi escuela estudiaba Alfonso Chanfró, dirigente del MIR, que está desaparecido. Y recuerdo que, hacía los primeros meses del 73, hubo una asamblea en la escuela, y él, que era un muy buen orador, recuerdo que increpó a los dirigentes del centro de estudiantes porque eran anarquistas, porque no estaban comprometidos con el proceso, y terminó su arenga, me acuerdo, diciendo: pero un día a los patios de esta universidad van a entrar los obreros armados de fusiles y los van a sacar a bayonetazos en el poto a todos ustedes. Me acuerdo de Ernesto Salamanca, que era estudiante de filosofía. Con Ernesto teníamos que entregar un trabajo el día 11 de septiembre del 73 y nos juntamos a preparar este trabajo el día viernes previo al golpe. Él vivía en Laregua. Recuerdo que fui a su casa, terminamos tipo 10 de la noche, 11 de la noche. Yo tomé mi bolsito, me iba y me dicen: no te puedes ir porque aquí es un barrio complicado. Yo te voy a dejar, me dice Ernesto, hasta Vicuña Maquena, que era donde podía tomar movilización. Sí, salve. Gracias a la generosidad de Ernesto. Y nunca más lo vi. Ernesto es un desaparecido. Había mucha gente que tenía una inmensa capacidad de liderazgo y en distintas áreas, en distintos planos. Yo creo que había un tremendo respeto, más allá de las legítimas diferencias, de las discrepancias, de la discusión. Estaba todo en ebullición. Yo recuerdo que en mi escuela hacía clases Juan de Dios Vial Larraín. Era un tipo de derecha, pero un tipo que sabía una enormidad. La verdad es que escucharlo hablar a él sobre la filosofía francesa, estaba Mario Ciudad, que había sido ministro de algún gobernante de derecha en este país. Estaba Juan Ribano, profesor de lógica más importante que ha habido en la historia de este país. Y de una modestia, y llegaba, se instalaba, y el silencio era sepulcral. Estaba Armando Casigo, que fue además presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. Él hacía clases de introducción al marxismo. Y él nos explicaba esto de la lucha de clases a partir del proyecto de construcción del metro en Santiago. Bueno, estaba Escármeta, Fernando Ortiz, que hacía clases en historia, Nicanor Parra. Yo creo que lo más brillante de la intelectualidad chilena de esos años, hacía clases en la Universidad de Chile. También para nosotros, en particular, buenas comunistas, era todo acá, no terminas de cochear, no hay el nivel. ¿Recuerda algún conflicto entre los estudiantes y el decano? No, fíjate. Y no por cuanto que él fuera militante del Partido Comunista en cuanto a profesor o académico y la juventud, no. Eso era sin duda muy importante, pero en su carácter, su forma de ser como académico, el modo como llevaba el decanato, transmitía mucha seguridad, era un referente ético, académico. Y después, bueno, ya puede hallar la Alfonso Tapia, sin duda que Fernando Ortiz también, historiador, y con él tengo tal vez el recuerdo más emocionado. Pablo Ortiz, no sé si era dirigente formal, pero era gran parte de esta energía. El secretario, él era ese mismo dirigente. Era el Pablo ordenado con sus conversaciones, su estilo. Siendo un militante más, pues tampoco era que él sea militante, pero tenía esa forma tan cálida, con tanta energía, se le recuerda. Este poeta, Nicanor Parra, era un profesor de física cuántica. Cuando escuchar de cuántica resultaba algo extremadamente difícil, sin ninguna posibilidad de entender eso. Y a mí me llegaba más Nicanor Parra por ser profesor de física cuántica que por ser poeta. Bueno, en su día trascendió como poeta, no tanto como físico cuántico. Siempre venía una vez a la semana a pedagogía en física y lo habíamos pasado. A mí, realmente lo que nos gustaba mucho, iba y salía, como que no saludaba a nadie, eso me caía un poco mal, no eran gratos. ¿Sí? Hablar de Alejandro Rojas, le habría costado la vida a Alejandro Rojas haber sido detenido. Pero todo el mundo sabe que era tan público. Yo supe donde él estuvo escondido después del golpe y las cosas que se hicieron respecto a resguardarlo. Y realmente Alejandro era tan valioso que haber sido detenido habría sido una derrota. Y Alejandro nunca fue detenido. Lo que implica que con él se fue capaz de protegerlo. Y en la protección a él tuvo una victoria. La no detención de Alejandro Rojas, igual que otros compañeros, fue una victoria. Que día hoy un destacado profesor de odontología, que fue uno de los equipos que acompañó siempre a Alejandro Rojas. Después, en el resto de la vida, siguió en vínculos con Alejandro Rojas.
Lo último notable que contar de que yo volví el pedagógico a los 4 días después del golpe, yo no sé con qué irracionalidad política o esa cuestión que está pasando en el pedagógico, y me acuerdo que yo volví, entrégamos por el lado de Avenida Grecia, la salida de matemáticas, estaba abierto, estaba todo desolado. Y lo que vi en la calle fue algo también notable. Me acuerdo que un homenaje a esa compañera, una compañera estudiante alemán, una niña que se le había pedido que por favor acompañara a un italiano que venía a ser, no era un periodista, era como un académico que había llegado a Chile a ver la cosa presencial de lo que está pasando en Chile. Y la cosa que a ella se le pidió que lo acompañara por esta cosa cotidiana de los ambientes, de señalarles, facilitarle, digamos, a este señor italiano lo pidió el golpe en Chile. Bueno, y ese día voy por Macul para ir al pedagógico y ¿sabes lo que vi en la calle? Vi todo una escena de la FARC que llegaron a alguien, gente contra la muralla en Macul, y yo por el frente, y veo a esta compañera con este italiano en la calle caminando. Este italiano también necesitaba información y se ocurrió ir al pedagógico a mirar por fuera qué estaba pasando, y esta compañera lo seguía acompañando. Se notaba que su pega de acompañarlo la mantuvo en pie hasta después del golpe. Pero lo notable que me di cuenta en ese momento es que ella mantuvo la pega y ella, no me recuerdo quién es, no me acuerdo cómo se llama. Hay quienes dicen que la carrera de filosofía se cerró. No, eso no es así, eso es un mito, la verdad. Las clases se suspendieron el 11 de septiembre y volvimos, yo no recuerdo si fue en enero o febrero del 74. Ahí volvimos a clase para terminar el semestre anterior. Uno extrañaba a una cantidad enorme de compañeros. Y había que hacer alguna inscripción, no me acuerdo ya de qué cosa. Me parece que era inscribir los ramos. Y había unas filas enormes en la calle José Pedro Alessandri, y me acuerdo que algún compañero de carrera llegó tarde. Todos estábamos ahí calladitos, nadie saludaba a nadie, todos nos desconocíamos. Y me acuerdo que él no tenía ninguna participación en nada, era un tipo amable, de buena relación con todo el mundo. Me acuerdo que me ve en la fila y me empieza a gritar: ¡Ey! ¡JJ! ¡JJ! Miraba al piso, hacía el de eso. Se creó un clima ahí bastante particular, porque además no sabíamos si era un infiltrado, si era alguien que quería denunciar en ese momento a alguien. Pero hubo una cantidad muy grande de compañeros. Yo creo que nunca va a ser posible saber cuántos fueron los sancionados del pedagógico. Me acuerdo el caso particular de un señor que era del equipo de funcionarios de la universidad. No era administrativo, la verdad no sé qué labor cumplía, pero era muy conocido por todos nosotros, porque era un señor alto, macizo, que usaba siempre una chaqueta de vestir color burdeo, y doblado llevaba su ejemplar del siglo en el bolsillo. Conversaba con los estudiantes, conversaba con los académicos, todo el mundo lo conocía. Años después supe que está desaparecido, y alguien me contó, incluso a poco del golpe, que a él lo habrían trasladado al Estadio Nacional y que en algún momento él se rebeló allí y se puso a cantar a voz en cuello en la Internacional. Y como resultado de esto lo tomaron, se lo llevaron, y solo sé que era de Macul. Mira, yo nunca supe si fui expulsado o sancionado del pedagógico. Detenido sí, pero nunca el estatus de expulsado o sancionado nunca me enteré, ni supe, ni me interesó. Yo como fui detenido a final 73, y de ahí en el Estadio Nacional tengo la anécdota de cuando yo fui llevado a la... ¿Dónde fuiste detenido primero? Primero en mi casa, digamos, yo vivía en San Miguel. De ahí fui trasladado de paso a la comisaría en San Miguel, de ahí al Grupo Mori, ahí pasó la noche y me trasladan al bosque de la FACH. Y por vivir ahí me tocaba a mí la FACH. Bueno, ahí fui zamarreado, fui todo el cuento. Fui trasladado desde el Grupo Móvil a la FACH, a la altura de, eso ya ha sido Gran Avenida. En una esquina estaba Julio Tobar, ya estaba esperando un vínculo en la esquina. Y Tobar ve pasar una micro de los carabineros y mira, y me ve a mí. Y yo vi que él se puso pálido mirando a cualquier lado, porque se acaba de enterar que yo fui detenido. Y de ahí fui trasladado al Nacional. Y ahí me encontré con los compañeros, me encontré con el Lucho Corbalán, Márquez, Corbalán Castillo. Estaba en otro sector, pero también estaba detenido ahí. Un cupero, encontré con un cupero ahí. Bueno, ahí estuvimos hasta el final del campo, hasta el Nacional, hasta que nos trasladan al norte. Y ahí me encontré con una gente del pedagógico, aparte del cerco formal de militares. Adentro tiene que haber circulado mucho también. Con Cupelo nos saludamos hacia la distancia, y cuando él salió libre,
yo me acerqué al portón que salía a los presos y nos decimos ya. Entonces me dice, bueno, tú sigue a cargo. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? Bueno, en total un año, hasta el septiembre 74. Después seguíamos vinculados dentro del campo, pero salíamos unos de otros y conversábamos. Después salí libre, quise hacer clase, presenté los papeles que se iba a salir, automáticamente no me aceptaron. El interrogatorio mío era respecto al pedagógico. Era el secretario de la juventud del pedagógico. Uno nunca tuvo ni formación ni nada en cómo enfrentar un interrogatorio de estas características, que te estén pegando por los pasos. Aunque se sabe que en seguridad, cuando alguien es detenido, hay que tomar las medidas respecto a todo lo que salía. Y eso estábamos en septiembre del 74. Y por ahí para noviembre me llegó un vínculo con la juventud. Y yo estaba aterrado. Un vínculo. La plaza tanto a las 10 de la mañana hasta el día. Y para mí significaba un desafío a todo el contexto que tenía de estrés político. Fui al vínculo. Máximo Aguilera, que venía atrasado el vínculo y me entregó un papelito donde venía la dirección para un vínculo. Y llego a ese vínculo y era para reintegrarme como secretario del pedagógico. Como que dejé el cargo y volví al mismo cargo. Vamos a hablar del oscuro día 11 de septiembre. El 11 de septiembre nos levantamos 5 de la mañana porque teníamos que hacer un trámite que era la postergación del servicio militar. Era con Toesca. Yo llegué con un hermano y con dos vecinos que eran también militantes de la Jota. Todos nosotros con nuestra camisa amarilla. Y a las 8 de la mañana aparecen marinos con metralleta afirmada acá en la cadera. Nos miran y nos dicen, se van. Y empezamos a reclamar. Yo estoy aquí desde las 5 de la mañana, yo llegué a las 4. Evidentemente entendimos la orden. Nosotros nos fuimos a una farmacia que había en la esquina a tratar de observar qué estaba ocurriendo. Empezaron a llegar jeep con militares y con marinos del cantón de reclutamiento. Entonces dijimos, algo está pasando, hay que ir a avisar al local de la juventud, como en la calle República. Me acuerdo que había solo un compañero que estaba quemando papeles, porque alguien le había avisado, le habían dicho quema todo lo que sea documentado. Pero no sabía nada más que eso. Pero entonces vamos a donde un amigo que trabajaba en el Ministerio de Educación para contarle lo que estaba ocurriendo. Alcanzamos a subir la escala y alguien nos dice, pero ustedes no saben lo que está pasando, si hay golpe de Estado. Se levantó la Marina en Valparaíso. Teníamos la consigna de que había que irse a nuestros lugares de actividad. Cruzamos la Alameda y ahí estaba la clínica Boston. No había movilizaciones y había un jeep fuera de la clínica. Nos acercamos, dijimos, oiga, ¿nos puede sacar de aquí? Sí, nos dice el chofer, súbanse a la parte de atrás. Después de un rato de estar ahí sentados, sale un muchacho de la clínica con unas cajas y las empieza a poner al lado de nosotros. Y el chofer le dice, ellos van con nosotros. Porque el tipo se apura y trae un par de cajas más. Ya dice, vamos. Yo voy, dice, por Avenida Mata Grecia. Perfecto, me quedaba a la puerta de la casa. Y los muchachos que andaban conmigo estudiaban por ahí cerca también. Y me acuerdo que en las cajas había jeringas, había algodón, había alcohol, elementos de primeros auxilios. Y iban hacia el sector de Grecia, hacia arriba. Yo creo que hacia la Hormida, tengo la impresión, ¿no? Yo me bajé en Grecia con Macul, entro al pedagógico. ¿Qué hora era esto? Deben haber sido ya las 11 de la mañana tal vez. Entro y había un grupo de compañeros en torno a una radio a pila. Me acerco y pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué no saben? Me dice, hay golpe de Estado. Y de inmediato al centro de alumnos y allí nos dicen teníamos que esperar instrucciones. Yo no era dirigente, así que me acuerdo que partí a la escuela, un par de metros del centro de alumnos de pedagogía, y me paré ahí arriba de una silla, parece, y llegó alguna gente a escucharme, no sé qué tonteras habré dicho, pero me acuerdo que sí le recalqué a la gente que aquí venía una situación muy compleja, que teníamos que destruir toda aquella documentación que fuera comprometedora. Varios compañeros me pasaron sus carnets de militancia política y yo me los llevé al local del Centro de Estudiantes del Pedagogo. Ahí había una gran chimenea de cobre. Me acuerdo que ya habían encendido el fuego y compañeros que venían de otras escuelas, de matemáticas, de química, traían también documentación comprometedora y carnet de militancia en alguna organización política. Y con una pena infinita, yo veía cómo ellos iban tirando toda esta documentación al fuego. Debo confesar hoy día, nunca lo he comentado esto, pero yo lancé todos los carnets que me pasaron los otros compañeros, pero no fui capaz de quemar el mío. En algún momento me fui a una sala de la escuela de filosofía, el piso era de tablas y había tablas sueltas. Y yo metí mi carnet de las Juventudes Comunistas debajo de una de esas tablas. Bajé la tabla y quedó ahí apretada. Ya deben haber sido las 12 y nos dicen que hay toque de queda. De modo que mucha gente se fue del pedagógico.
Yo vivía relativamente cerca del pedagógico, pero no como para irse a la casa. Además que mi padre era suboficial mayor de carabineros, yo vivía en un sector de uniformados y por tanto era complejo irse a la casa. Y una compañera, recuerdo, nos dice, yo tengo unos tíos que viven aquí en la población que está al frente. Y llegamos allá. Ahora, en el camino, una vez que cruzamos Grecia y pasando entre los edificios, me acuerdo que había empezado a lloviznar. Y se abre una ventana y sale un tipo con una bandera chilena. Y la pone en el balcón y grita, ¡murió Allende! Y recuerdo que una compañera que va conmigo me dice, yo a este tipo le quiero los vidrios. Alguien logró calmar. Nos fuimos a ese departamento y nos abre el dueño de casa. Me acuerdo que el tipo lloraba cuando nos abrió la puerta, nos abraza a cada uno y nos dice, cuando ganó Allende, yo era tan pobre como y tenía los porotos de la victoria, porque ese día comimos porotos. Y hoy día ustedes llegaron a los tallarines de la derrota. Y nos sirvió, me acuerdo, una collada de tallarines. Yo tengo la sensación que fueron 2 o 3 días que estuvimos aquí. No sé cómo dormíamos. En el suelo, ¿no? En el suelo, y yo no sé cómo era la convivencia, yo no sé cómo resolvíamos los problemas diarios. Y había que comer. ¿Qué hacemos? Y alguien dice, vamos al pedagogo. Pedimos, no sé, un voluntario. Alguien fue y los demás mirábamos desde una ventana para avisarle si venía si podía cruzar Grecia. Vehículo. Y esta persona no logró llegar al pedagógico. Y me tocó ir en el segundo. Logré llegar al pedagógico, corriendo cuando se podía correr. Se sorprendieron. ¿Por dónde entraste? Por Doctor Chojo, entrada trasera del pedagógico. Una puerta chica, que me acuerdo que era una callecita chica esa Doctor Chojo. Se sorprendieron los compañeros al verme llegar. Intercambiamos algo, no sé, conversamos un rato. Les conté que estábamos en un departamento, éramos pocos. Y alguien me dice, bueno, pero aquí en el casino hay algo de alimentos. Me pasan una bolsa grande de papel craft, pusieron un par de tarros de café, té, azúcar. Me acuerdo que pusieron un salchichón o algo de cecina y unas lechugas. Yo partí con mi bolsita de vuelta al departamento. Me acuerdo que en la noche del 12 de septiembre encontramos a una compañera llorando, desconsolada. Había escuchado ella en alguna radio onda corta que permitían escuchar radios del extranjero que la universidad técnica había sido bombardeada y su hermano era estudiante de allí. Cuando se levantó el toque de queda, nos fuimos cada uno a sus casas. A mí me prestaron, recuerdo, una bicicleta. Al llegar a Pedro de Valdivia viene un vehículo particular, pero venían en ese vehículo 4 carabineros y venían con fusiles asomando por las ventanas. Yo me quedé ahí en la luz roja con mi bicicleta y en eso siento pss, pss, pss. Miro y era un cabo de carabineros, el cabo Contreras, que tenía su fusil tomado aquí, y cuando me ve suelta por el fusil, suelta acá la empuñadura y me hace y vuelve a tomar. Recuerdo esto por lo siguiente, porque yo llegué a mi casa y meses después, el cabo Contreras, que era subalterno de mi padre, me cuenta, posteriormente le dice, yo no recibo, yo no voy a matar a nadie, yo podría estar disparándole a mis hijos, un cabo muy leal. Más o menos salía a casa como todos los días. El kiosquero de la esquina, de la plaza, le compraba todos los días el sí. Yo compré el ejemplar de todo a su lugar de combate, el famoso estaba del diario. Bueno, para mí el golpe, quien primero me contó que había golpe ese 11 de septiembre, cuando venía llegando la mañana, fue un grupo de trabajadores del pedagógico que estaban agrupados en torno a una radio a pila. Claro, estaban esos trabajadores y estaban escuchando las últimas noticias de lo que estaba pasando. Y ahí me enteré que la cosa era grave. Ingresamos, bueno, ya había varios compañeros, en las primeras reuniones, al conversar, al esperar, incluso llegó gente físico, me acuerdo que llegó el Caselli, me acuerdo que llegó a estos prados, gente esperando los jardines, digamos, a la espera de información que era muy poca, si teníamos información de lo que estaba pasando, unas cosas radiales, el discurso de Allende. Yo era secretario del local ahí, y no teníamos información de qué es lo que estaba pasando en esta de ciencia. En ese tiempo había un peladero que después ahí se estaba construyendo la biblioteca, que era uno de los proyectos del tiempo de Ramírez Necochea. Y me acuerdo que crucé para ver qué estaba pasando en el físico, cosa que era una imprudencia. Primero haber salido a Culco salir, y me acuerdo de ahí no había nada, estaba todo. Y ahí me volver ya, se habló con Fernando Ortiz, que se dio bien esta cosa de quemar los carnets, ya ha sido mediodía ya avanzado ya. Y nosotros previamente, día anterior, ya nos habían dicho que el golpe estaba informado formalmente que el golpe venía, entonces había que tener casas de seguridad cercanas, y teníamos asignado por las casas que tenían, y en casa del heredero Cuchillo Caro, yo me acuerdo que no tenía ninguna. Y me acuerdo que cuando Pedro, que era de derecho, era dirigente de derecho muy destacado, se me está el nombre. Bueno, con él salimos de la calle, porque antes recuerdo, por ejemplo, que se había desplazado y estaba en el pedagógico Patricio Suárez, llegó allá. Llegó el papá de Patricio Suárez,
vino a buscarlo. Y el Patrizuales no quería irse. Y el papá venía a convencerlo que se fuera, que viejo sabía lo que estaba pasando. Que al final el Patrizuales aceptó conversar con su papá. Y este hijo Patrizuales, que era de la Juventud Comunista, tratando de convencer al papá de que no, que él tenía que quedarse porque era parte de este bueno. Bueno, veo que él fue digamos, juicioso con su padre, pero también lo echamos de menos, no al papá. Y ya cuando transcurre la hora del golpe, 12 del día, tal vez 12:15, 12:30, y llegó Fernando Ortiz a reunirse con nosotros, los dirigentes que estábamos ahí ese día del golpe, y nos fuimos a una sala de historia. Y él nos dice, el golpe avanzado con estas características, pues es lo que sabemos, lo que él tenía como información, cosa que él también deducía, y nos llama a lo que él pensaba que venir ahora, que iban a ingresar, algún tipo de y que en ese caso no nos resistieron. Ya se sabía que se estaban montando gente de la FACH que quedan al lado en puntos de referencia, pero lo que eso que no ingresaron. Creo que él sabía que iban a ingresar, o preveía que iban a ingresar, y que ante ese hecho, ¿cómo debíamos comportarnos? Al final no ingresaron físicamente, bueno, nos rodearon, que era distinto, casi lo mismo, pero esa fue la última vez que lo vi. Él sigue presente en nuestra memoria, sabemos cómo murió, cómo se le asesinó.